Nuevamente estamos acá para entregarle un nuevo capítulo de Poder Ciudadano del Sur, siempre en nuestra casa, en este caso en una parte de Doña Inés. Nos vinimos a un rinconcito porque estamos más tranquilos por acá, mucho ruido por el otro lado y mucha mesa reservada. Y bueno, acá estamos para hablar un poco de cultura, de la contingencia política, de lo que está pasando, es lo que ustedes nos han escrito a nuestro mail. Por lo tanto, muy gratos saber que estamos recibiendo comunicación de ustedes. Así que paso a presentar rápidamente a mi panelista estable, como siempre, Caterina Molina Allende. Nunca le he mencionado el segundo apellido, que es un honor tener el apellido Allende. Y que lo pidieron por ahí, decía, ¿por qué dice Caterina Molina y no dice el segundo apellido? Que para eso tiene. En honor a la familia sí, del madre. Y con nosotros también nuestro amigo de casa, sociólogo Miguel Arismendi. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. A un nuevo capítulo de Poder Ciudadano del Sur. Paso rápidamente a preguntarle a Caterina qué novedades tiene, cuáles son los temas relevantes de esta semana. Así que, Caterina, bienvenida, tome el cargo. Gracias. Yo voy a partir con una noticia que, viendo la coyuntura, ¿cierto?, nacional, ya el programa anterior hablamos un poco acerca de la colusión y hoy día queremos sacar chispa un poco con el tema de este anuncio de la Presidenta de la República hoy, ¿cierto?, que dice que ella no le va a dar ningún escaño, ¿cierto?, ningún voto a políticos, ¿cierto?, a empleados públicos que hayan estado vinculados de cierta forma, ¿cierto?, con la corrupción o con malversación de fondos. Entonces, frente a este anuncio, ¿cierto?, en que aparecen todos con tejado de vidrio, ¿cierto?, frente a este anuncio de la Presidenta, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano? Que dice, esto es una bofetada, o sea, ¿cómo anuncia esto siendo que no hay nada limpio alrededor? Entonces, ¿cómo el ciudadano común, ¿cierto?, se siente un poco casi ofendido? Dice, pero ¿cómo hace este anuncio? Siendo que... Se reirá un poco el ciudadano porque acuérdate que acá para traer un intendente creo que hubo que cambiar varios porque un candidato que estaba con algunos papeles manchados, en Santiago el subsecretario también, ¿te acuerdas cuando lo cambiaron? Pusieron a uno que también estaba metido no sé con cuántas boletas, o sea, y el ciudadano pensaba, bueno, ¿y no hay más gente? ¿No puede entrar gente de afuera? Que todo tiene que ser entre ellos y están todos manchados. Todos manchados. Miguel, ¿cuál es tu opinión como sociólogo? Yo partiría señalando, ¿no es cierto?, que aquí hay mucho de ironía. ¿En qué sentido? Exacto. Que quizá la Presidenta en el anuncio hasta se equivoca, que podría decir, ¿no?, que serán aquellos que tengan, ¿no es cierto?, problemas que queden fuera del sistema y aquellos que no tengan, ¿no es cierto?, son los que van a estar dentro. Ahora, veamos esto desde el punto de vista de cuánta gente que estudia en el Estado, ¿no es cierto?, quedaría en sus cargos con estos anuncios. O sea, ¿cuántos podrían acceder a algún cargo? Viendo lo que está ocurriendo en nuestro país cotidianamente. Esto no es de un día, esto ya, tenemos 20 años de corrupción en Chile. Aproximadamente, ¿no es cierto?, estos indicadores que nos ponen los organismos internacionales, que Chile es un país poco corrupto, pareciera ser que están todos alterados porque estamos viviendo solo una realidad que la estamos viendo, o sea, incluso pareciera ser que tenemos cara hasta de idiota, ¿no es cierto?, por lo que ocurre. Son anuncios que son rutina para mí, o sea que ya es decir por decir, ¿no?, pero no por hacer y ¿pero realmente... ¿Qué busca? O sea, con estos anuncios irónicos, dice la Presidenta, porque el que peca paga. Claro. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Ya que Miguel habla un poco de ironía, yo digo, hasta el presidente de la Comisión de Ética, el señor Engel, hace 3 días atrás salió en el mostrador una noticia en la cual él había hecho una investigación, una asesoría a, no me acuerdo si era a Contraloría, creo que era, y facturó cerca de 200 millones. Ahora, si sacamos la cuenta, la gente que trabajó, por el periodo que trabajó, no es tanto tampoco, pero ya el ciudadano común anda buscando y anda viendo todo. O sea, es un inquisidor. Sí, por supuesto, porque todas estas cosas salen. Antes todas estas cosas se tapaban, no salían. Yo te digo, encuentro que esto ha sido el internet, todas las redes que han demostrado. Wikileaks, por ejemplo. Deberían darle el premio Nobel de la Paz porque Wikileaks es lo máximo en información no develada que ha cambiado el rumbo quizás del planeta, porque hay noticias trascendentales a nivel mundial, los países más importantes,
Pero si nos circunscribimos acá, Miguel, pero vuelvo a preguntarte, ¿es creíble la presidenta, primero que nada, con estas medidas? Porque ya le quedan 2 años de gobierno. Tú decías, ¿cómo va a sacar a la gente que tiene, que está con problemas? Efectivamente, que hay un montón de gente involucrada en un montón de casos que sabemos que muchos ni siquiera conocemos. Y yo sí que estoy totalmente de acuerdo contigo que hoy día los medios de comunicación y los más media han venido a hacer una contribución importante para que la gente se entere, al menos en algo de lo que ocurre, no solamente a nivel de Estado, sino que en términos de sistema, ¿no? De las empresas, lo que vemos con el asunto de la colusión, ¿no es cierto? El juego político de intereses creados a nivel de la educación, de las empresas del Estado, y así un sinfín de cosas. Entonces, parte de la población se está preocupando de estas cosas, lo cual nosotros consideramos que es relevante, ¿no? Mover a una ciudadanía, sacarla a la inercia, una ciudadanía que se había acostumbrado a la comodidad, una ciudadanía que estaba solamente espectadora en este país, que solamente asistía a los actos de votar, ¿no es cierto?, y elegir su representante. Y hoy día nos estamos dando cuenta que esos representantes se han pasado de listos, ¿no? Es decir, están jugando a favor de propios intereses y perjudicando a un enorme sector de población de nuestro país que sufre, que le cuesta ganarse el pan, ¿no es cierto?, que le cuesta llegar a fin de mes, son esas que le ironías. cuesta efectivamente sacar adelante a su familia. ¿Tú has reflexionado un poco, por ejemplo, de que la gente va, como decías tú, va a votar? Vota por su candidato porque firmemente cree que ese candidato lo va a llevar a esto, otro. Y este grupo, esta masa económica, estos intereses, dicen, bueno, como no podemos concientizar a ese ciudadano que algo de el ciudadano rebelde, ¿no? Claro, el indignado, que tiene un poco de sexto sentido, bien clarito, claro, más o menos, no lo podemos dar vuelta. A ver cómo lo damos vuelta. Entonces, dan vuelta al elegido, al político. A ese claro, lo empiezan a tentar, ¿ya? Con una cosa, con la otra, con la otra, con la otra. Entonces, ahí obtienen que ese se dé vuelta para el otro lado, porque hasta hace poco, acuérdate que venían los parlamentarios a sus regiones y decían, no, yo voy a votar, por ejemplo, en contra de la ley de pesca, y tú veías que después él votaba a favor de la ley. O sea, sí, tú decías, bueno, ¿y cómo claro, se dio vuelta? Claro. No, es que las indicaciones y empiezan los compromisos, los acuerdos. Ciudadanos, ya como que O sea, hay un tema también de fondo que, aparte del ciudadano, y hay que ver también cuánto de esta nueva generación, de esta generación dormida un poco, sabe de estos temas. Eso también podría ser un programa más adelante, ¿cierto? Para ver cómo la juventud, cómo los movimientos sociales, ¿cierto?, de alguna forma se expresan y dicen ya basta. Eso también podría ser un tema más adelante, también que lo podríamos conversar. Pero también es importante saber cómo la gente, de alguna forma, su indignación, ¿cierto?, esta forma que tiene de cómo la expresa. No votando, 50% no vota. Pero eso va en beneficio del sistema. Bueno, pero una forma de rechazo. Claro, del sistema. Entonces, el sistema es un sistema un poco vicioso. Ya lo vimos en el programa anterior, ¿cierto?, con el director del CERNAC, que nos decía que esta institución era un tigre, ¿cierto?, con garras, pero que no hacía nada. Entonces, con garra y con espíritu de gato. Claro, con espíritu de gato. Entonces, vamos sumando. Claro, pero por ejemplo el CERNAC, no sé, me imagino, o sea, no, se me olvidó preguntarle, pero podría, por ejemplo, tener la articulación de poner un listado, como por ejemplo reclamos.cl, que tú te metes a esa página, pero está llena de reclamos de todo. Podríamos decir que quizás el CERNAC es el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de la falta de inteligencia del ciudadano medio de este país. O sea, seamos claros en esto, y yo creo que más de alguno de nosotros ha tenido, ¿no es cierto?, esta mala experiencia de hacer un reclamo vía CERNAC. ¿Qué ocurre? Hoy día ya no tenemos personas, son máquinas. No, máquinas las que te atienden, que están todo cabreo, claro, efectivamente, están todo cabreo la persona que termina aburriéndose. Y en definitiva, ¿qué hace? Bueno, deja que el agua corra, ¿no es cierto?, ¿en beneficio de quién? De quien lo ha engañado, de quien lo ha perjudicado económicamente frente a una venta dolosa, una venta fraudulenta, o mil cosas, ¿no? Yo hace un par de días me encontré con una chica en Entel, ¿no? Disculpa que haga la publicidad, y me decía que había comprado un teléfono de 300.000 pesos, ¿no?, y venía en una caja abierta, y la envían directamente a esta empresa a reclamar a CERNAC, y no encuentra ningún tipo de respuesta. Tuvo que contratar a un abogado particular para que le devolvieran un artículo que él había comprado en condiciones de nuevo. Y eso está pasando en 1 y 1000 personas. Es que dijo el director acá, dijo que CERNAC lo único que puede hacer en el fondo es informar a la empresa, y la empresa tiene la opción de contestar, no contestar o remediar.
Y por lo tanto, ahí ve. Pero a lo que digo yo, que el Senado debería publicar mensualmente páginas y páginas y páginas de estas empresas que reiteradas veces van en el vicio de seguir, porque ellas como que les conviene que haya tantos reclamos, no les interesa, sino que es engañar. Entonces, bueno, con este tema de la corrupción del confort, la gente dejó de comprar papel confort, porque ciudadanos se encargaron de llegar a los establecimientos, en este caso los supermercados, y ponían un papel, decía, señor, no compre esta marca porque estos son y la gente llegaba así con su carro, miraba, y decía, en realidad no vamos a comprar. Y la gente lo hace. Y bueno, yo creo que el ciudadano por ahí va su poder. Bueno, el poder de indignación es rechazar estas marcas, aunque yo creo que esto es mínimo. No, yo creo que claro, esto es como te dijera yo, flor de un día, porque seguramente habrá otra campaña, esto es la responsabilidad social, la empresa se lucirá de otra manera y el chino no volverá a comprar la misma marca. Falta ese poder ciudadano que diga, por ejemplo, en este caso las malas prácticas de una telefónica, no pague mañana las cuentas. Todo este mes nadie pague las cuentas. ¿Qué pasaría? La empresa agacha el moño. Evidentemente, pues claro, esto significaría un efecto importante. O sea, vimos todo lo que fue el proceso, ¿cierto?, del paro de los empleados, ¿cierto?, que significó casi un paro del registro civil, que fue casi... Se derrumbó gran parte, ¿cierto?, del sistema, sí, claro. La gente estaba indignada, salía en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo este grupo de trabajadores, ¿cierto?, fue capaz de tomar los medios de comunicación, que todos giraran en torno a ellos y reclamar, ¿cierto?, lo que ellos creían justo? Claro, habían grupos que estaban de acuerdo, otros en desacuerdo, decían, no, es que ellos tienen el derecho. Pero ¿cómo, ¿cierto?, esto se convierte... Pero es potente lo que dices tú, porque ellos fueron muy bien organizados y no hubo caso de infiltrarlo. Claro. Se mantuvieron, en su petición, independiente, como dices tú, si estaba bien lo que estaban pidiendo, pero parece que era una promesa que hizo para variar el Gómez, que siempre en todos los cargos está algo... Una promesa que no cumplió. Claro, que no cumplió. Bueno, amigos, interesante tema. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el segundo bloque y vamos a hablar de otro tema importante para ustedes. No se vayan. Continuamos con el bloque 2, aquí animadamente con Caterina y Miguel. También esta semana hemos visto esta noticia un poco vergonzosa. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Relaciones Exteriores? En el mundo de las relaciones de Chile hacia nuestros vecinos, Latinoamérica. ¿Qué has podido tú reportear con respecto a eso, Caterina? Porque es un tema bien delicado, lo estábamos conversando en el entremedio, ¿cierto? Yo me pregunto, frente a esta situación de Chile, que es muy delicado, ¿cierto? Surgen como estas dos fuerzas, ¿cierto? Bien súper polarizadas. Por un lado, el patriotismo chileno, ¿cierto?, que no quiere ceder, y por otro lado, la gente que ve, ¿cierto?, con otra mirada un poco de este país, ¿cierto?, Chile, que está un poco desintegrado, desintegrado a lo que es, ¿cierto?, la escena regional, ¿cierto?, con sus hermanos, ¿cierto?, políticos, sus vecinos políticos territoriales. ¿Y por qué surge esta necesidad de seguir, ¿cierto?, con esta demanda que pide, ¿cierto?, Bolivia de Mar? ¿Y qué hace Chile? ¿Cómo van esas conversaciones que de repente quedan ahí estancadas y de repente surgen de nuevo y surge ese patriotismo chileno? Entonces, mi pregunta, que estábamos conversando con Miguel,
¿Le sirve esto a Chile en el exterior, cierto? Mostrarse así tan arrogante o está bien que lo que está, debemos regirnos lo que nos dice los acuerdos bilaterales y ahí nos quedamos, ¿o no? Sí, a mí me da la sensación, y comparto contigo esto de que, ¿no es cierto?, hay como una suerte de confusión respecto a la posición de Chile a nivel internacional, más allá de la legalidad, ¿no es cierto?, y los tratados que hayamos suscrito en determinada época en el pasado con otros países. Digamos que Chile, con esta imagen se trató de vender de la Bachelet a través de la ONU, ¿no es cierto?, como gran figura, casi haciendo el paralelo con la Merkel. Hoy día, en estos resultados, que son puras derrotas que hemos obtenido a nivel internacional, estarían demostrando que la posición de la presidenta, ¿no es cierto?, quien dirige los destinos de este país, está muy baja a nivel de los países latinoamericanos y de otros países que tienen influencia en estas decisiones en el mundo. Yo les digo, el Heraldo Muñoz, el ministro de Relaciones Exteriores, todas las causas que hemos visto este último tiempo, todas han sido derrotas tras derrotas. El problema que tuvimos con Perú, que fue a La Haya, derrota. Nos quitaron parte de lo que nosotros, según ellos, decían que no nos iban a quitar, y ahora están viendo el tema de la parte terrestre. Después con Bolivia, que también nos iba a ir, otra derrota. Y esta gente no se va. Digo yo, bueno, pero cuando tú haces una pega mala, me imagino que se tienen que ir. O sea, yo por lo menos no podría amanecer la mañana y decir, oye, ¿cómo iré otra vez a la oficina si ya me mandé 2 o 3 embarradas? Claro. Tengo que mirarme al espejo y decir, entonces, este gobierno sigue así como que navegamos, no importa, está chocado el auto, no importa, pero seguimos nomás. O sea, volvemos, no hay ninguna mea culpa. O sea, volvemos al viejo tema, ¿no es cierto?, que llevamos discutiendo y que está al centro de este foro, que es la ciudadanía, ¿no es cierto? Ahora se formó un Consejo de Defensa al Ciudadano, etcétera, ¿no es cierto?, frente a este tipo de cosas que tienen que ver con nuestros límites, nuestras fronteras, decisiones que afectan, ¿no es cierto?, el patrimonio nacional, afectan las políticas de desarrollo. No vemos que la gente se movilice ni que la gente, ¿no es cierto?, pida explicaciones respecto a qué está pasando con esa gente que está pagada con sueldo público y que tiene la obligación de obtener buenos resultados frente a cuestiones que son tan trascendentes para la vida. Yo me gustaría saber, por ejemplo, cuánta plata se gastó en abogados en La Haya, las veces que las actuaciones que hemos tenido que ir. Sí. ¿Cuánta plata? Millones de dólares. Claro, son millones. No estamos hablando de pesos, millones de dólares del área nacional. Pero aquí la gente de repente dice, no, es que está bien lo que... Yo creo que no estamos bien lo que estamos haciendo. Bueno, si los resultados no podríamos decir que vamos bien, es decir, al contrario, esto va muy mal y pero yo digo, la gente que está arriba, mira, Bolivia tiene gas, tiene petróleo, tiene reservas tremendas de gas, ¿ya? De litio, somos socios con Perú de litio, que el futuro dicen, a mi juicio, no sé, yo no leí mucho, pero por lo que se ve, viene para las baterías, los celulares, en fin, para todo. ¿Cuándo van a entender, como pseudo empresarios que se creen los brillantes estos, de que deberíamos hacer una alianza, ¿ya? Y decir, oye, ¿qué quiere usted? Esto, ya, pongámonos con esto, ¿por qué esa obstinación, obstuso, claro, de porfiado, no seguir con ese patriotismo estúpido, claro, con esa ignorancia de Tarú, por ejemplo, es el presidente, los diputados, el presidente de la Comisión Internacional, que primero que nada no es chileno, ¿ya? Y le tiene un odio parido a los bolivianos. Bueno, no podría ser autoridad chilena. O sea, yo creo que hay que mirar la historia de Chile, y Chile ha sido definido como un país liberal conservador. O sea, ese concepto conservador tenemos que tenerlo presente frente a lo que tú estás diciendo, un criterio de realidad. Hay gente que se quedó pegada en el siglo XIX y principios del XX, con esa mentalidad está defendiendo cuestiones que hoy día se manejan a nivel internacional de una manera absolutamente distinta. Claro. Es un juego de intereses enorme. No podríamos decir que quizás es un modelo que reemplaza otro modelo, sino que Bolivia hoy día tiene riquezas más importantes que Chile, y que son necesarias para países industrializados o post-industrializados como Europa, Japón, China, y que desde ese punto de vista sí que interesa más Bolivia que Chile frente a determinadas cuestiones, y en eso van a tener un apoyo incondicional, ciertamente. O sea, hacer una alianza, como te digo yo, hacer los 3 países y traer, por ejemplo, de no vender el litio como se vendió todos los minerales al tonelaje, sino que traer el desarrollo para acá, o no sé, comprar la tecnología para empezar a hacer, no sé, fábricas de baterías de celulares o de autos nuevos, pero no vender el kilo, ¿me entiendes? O sea, como siempre hemos sido. O sea, siendo un poco crítica y haciendo la lectura de esta realidad, es como que Chile no aprende un poco de la historia, como que no hemos aprendido mucho, y como lo que ustedes dicen,
bien dicen, ¿cierto?, acerca de esta tosudez, de esta obstinación, que yo creo que aquí hay compromisos políticos. O sea, ya en el gobierno de Piñera ellos también tenían la decisión firme de obtener, ¿cierto?, esta soberanía, claro, y no darle pies atrás a Bolivia. Lo dijo en su gobierno, ¿cierto?, Piñera, y ahora, ¿cierto?, lo hereda Bachelet, ¿cierto?, con su gobierno. Y yo creo tomándose que, las manos, claro, todos los presidentes, como si fueran grandes brillantes. Pero yo creo que lo que quieren ganar es este patriotismo, o sea, en mi forma de pensar, yo creo que ya pasó la vieja, pasando, si es que logran algo, es como, esto logramos, este patriotismo exacerbado, la historia política, claro, logramos, ¿cierto?, que ya Bolivia no nos hinche más por detrás, ¿cierto?, y nosotros somos amos y señores, soberanos. Entonces eso es lo que vende, eso es lo que al ciudadano, ¿cierto?, supuestamente le interesa. Oye, el ciudadano ve todos los días las noticias y ve que Evo Morales recibe congratulaciones de la Merkel en Europa, lo recibe el Congreso, lo aplauden. Hoy día estuvo con François Hollande. Y el Papa, están todos de acuerdo con que Chile, no le dicen directamente, oiga, Chile no sea tanto sudo, ¿no? Entonces, haga, todos dicen, tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué está esperando este país? No sé, que se caiga a pedazos, y después se ponen a hacer acciones militares en la frontera. Nosotros estamos pareciendo mucho al Estado israelí. Estamos en la misma o sea, el aparato geopolítico con nuestro es muy parecido, se plasma lo que está pasando en Medio Oriente. O sea, la prepotencia no lleva a ningún lado y seguimos en la misma cosa. Es preocupante, Con el añadido que todos estos asuntos que tienen, ¿no es cierto?, cobertura nacional y que pegan, como dice Caterina, muy fuertemente con el patriotismo, ¿sí?, patriotismo heredado de la Guerra del Pacífico hasta la fecha actual, ¿no? Juegan mucho a favor de los grandes problemas país también que tenemos hacia adentro. O sea, no olvidemos que Chile hoy día tiene problemas de salud, tiene problemas en vivienda, tiene problemas de educación, tiene problemas de empleabilidad serios, importantes, ¿no? Y que estos grandes asuntos llegan a oscurecen, eclipsan, ¿no es cierto?, la opinión pública, la crítica, la incidencia de la gente para poder mejorar cuestiones que quizás son más importantes, ¿no es cierto?, que una salida al mar hoy día para un país que quizás lo merece por las razones que sean, ¿no es cierto?, humanas, llamémoslo, ¿sí?, pero que también lo merece. Nosotros, hombre, si pudiéramos mejorar todos los que tenemos con nuestros problemas y nuestros políticos preocupados efectivamente de esto, yo creo que estaríamos todos mucho más satisfechos y en mejor pie para defender otras cosas. Oye, ¿están de acuerdo ustedes que deberían hacer un plebiscito para algunas cosas? Por ejemplo, esto. Debería existir un plebiscito. Lo hacen otros países. Grecia, por ejemplo. Si tú te fijas, los últimos países donde han habido cambios importantes, como en España, en Grecia, ¿no? Los plebiscitos no han sido la llave que han abierto esa posibilidad de que otros grupos o movimientos sociales entren a la política, sino que ha sido a través de la movilización social en las calles, tal como ocurrió en Chile a partir del movimiento pingüino, que se pierde a través de este juego político de los señores de la clase política, y luego el 2011, que también ese momento se viene abajo porque otros estudiantes se venden al sistema, ¿no es cierto?, del Partido Comunista puntualmente, están dentro del Senado y del Parlamento diciendo que van a cambiar cosas y finalmente van a no cambiar nada. Y es un movimiento desinflado. Absolutamente, que hoy día no toca nada, absolutamente nada. Ahora ese movimiento se desinfló. Pero ojo, en la Católica... ¿Iba a decir algo en la Católica o no? No. La Universidad Católica, que hoy día ganó la lista más extrema izquierda, o sea, es la Católica, es un fenómeno. A ver qué se entenderá por izquierda en la Católica, cuidado, porque no sea muy realista, quizás un movimiento realista hacia la izquierda, vale, pero quizás es una anécdota, diríamos, un hecho no común, no habitual. Sí. Yo creo que lo de los movimientos sociales, y reitero, es un tema que lo podemos abordar en alguno de nuestros programas. Muy interesante. Y es muy interesante ver cómo, ¿cierto?, estos movimientos y lo que pasó con este gremio, ¿cierto?, de los empleados públicos que estuvieron en paro del registro civil, da pie también porque no podría ser un gran movimiento social, que claro, en estos días sindicalista, Caterina, sería, claro, porque son trabajadores como nosotros, efectivamente, unos grandes sindicatos como los países decentes, que no hay más de 2 o 3, ¿no es cierto?, y que luchan por los derechos y las garantías sociales de los trabajadores adquiridas por siglos, y que se han perdido en estos gobiernos actuales que tenemos, producto de la legislación y del modelo de mercado que todo lo puede.
Amigos, se nos fue el tiempo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Gracias Caterina, gracias Miguel por haber estado con este nuevo programa, un nuevo capítulo, digo, con esta hermosa vista de Puerto Varas, de su lago, tranquilamente que nos está mirando aquí a nuestra espalda. Y los invito para la próxima semana, vamos a tener un nuevo capítulo y les vamos a traer nuevas noticias y tendencias. Que estén muy bien.